En este video se usarán las leyes de Kirchhoff para analizar circuitos eléctricos resistivos. Este procedimiento se emplea cuando el circuito no se puede simplificar. Las leyes de Kirchhoff son la ley del nodo, que establece que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0, y la ley de la malla, que establece que la suma de diferencias de potencial en una malla es igual a 0. La ley del nodo procede del principio de conservación de la carga, que establece que toda la carga que llega a un punto es igual a la carga que abandona dicho punto. Mientras que la ley de malla procede del principio de conservación de la energía, que establece que el aumento de energía en la malla debe ser igual a las disminuciones de energía en la misma malla. Para realizar un análisis en cualquier sistema físico, siempre se debe identificar todos los elementos del sistema. En este caso, el sistema es el circuito eléctrico. Clasificar el sistema para determinar qué ley, principio o postulado está involucrado. Y por último, calcular. Apoyándonos en la imagen de la derecha, vamos a identificar los elementos del circuito. Empezamos identificando las baterías, que en este caso son dos. La batería superior de 14 volts, que llamamos E1, y la batería en la parte intermedia, que llamamos E2. También identificamos tres resistores, cuyas resistencias son R1 de 4 ohms, R2 de 6 ohms y R3 de 2 ohms. Además de las baterías y los resistores, también podemos identificar nodos en el circuito eléctrico. Recordando que un nodo es una bifurcación en la trayectoria del circuito con la condición que contenga elementos. En este caso, empezando en este punto hacia arriba, encontramos una bifurcación aquí que contiene elementos en la parte superior y en la parte derecha. Por tanto, este punto es un nodo y lo llamamos nodo 1. Continuando con la trayectoria hacia arriba, no hay bifurcaciones en estos puntos hasta este otro punto en el que hay una bifurcación hacia la izquierda y hacia abajo, y contiene elementos a la izquierda y contiene elementos abajo. Por tanto, este punto es otro nodo al que llamamos el nodo 2, por lo que el número de nodos es 2. También identificamos las ramas en el circuito, recordando que una rama es una trayectoria abierta entre un par de nodos. Como en este ejemplo solo tenemos un par de nodos, entonces las ramas serán la trayectoria superior, que es abierta, la rama superior, la trayectoria intermedia, que es la rama intermedia, y finalmente la rama inferior es una trayectoria abierta. Por lo que el número de ramas es 3. Y finalmente identificamos las mallas del circuito. Una malla es una trayectoria cerrada que inicia y termina en el mismo punto. En este caso, hacemos el análisis empezando en el nodo 1 por la rama superior, llegando al nodo 2 y regresamos por la rama intermedia hasta el nodo 1. Por tanto, esta trayectoria que es cerrada es una malla. Realizando la trayectoria hacia abajo por la rama inferior, llegamos al nodo 2 y hacemos el recorrido por la rama intermedia y regresamos al mismo punto. Por tanto, esta es una trayectoria cerrada y es otra malla. Finalmente, haciendo el recorrido por la malla superior, pasamos por el nodo 2, por la rama inferior y llegamos al nodo 1. Entonces, este recorrido es una trayectoria cerrada y tenemos la malla exterior. Por tanto, el número de mallas en este ejemplo es 3. El problema ahora lo debemos clasificar. En este caso es un circuito eléctrico, ya está clasificado y usamos la ley de Kirchhoff.
tanto la ley del nodo como la ley de la malla. Pero además debemos clasificar las corrientes que circulan en el circuito. Hay dos posibilidades. La primera es con corrientes de rama, y al haber tres ramas, hay tres corrientes de rama. Una corriente en la parte superior, que vamos a suponer que va hacia la izquierda, y la llamamos I1. Una corriente en la rama intermedia, a la que llamamos I2, y suponemos que va hacia la derecha. Y finalmente una corriente en la rama inferior, y suponemos que esta también va a la derecha, y la llamamos I3. Esas son las corrientes de rama. La rama superior I1, en la rama intermedia I2 y en la rama inferior I3. También podemos clasificar las corrientes como corrientes de malla, por lo que habrá una corriente en la malla superior que vamos a suponer circula en este sentido, que sería IA. Una corriente en la malla inferior que vamos a suponer que circula en este sentido, a la que llamamos IB. Se puede usar tanto corriente de rama como corriente de malla indistintamente, pero solo se debe usar uno de los dos métodos. En cualquiera de los dos tenemos tres incógnitas, tanto estableciendo corriente de rama como corriente de malla. Y dado que hay tres incógnitas, debemos establecer tres ecuaciones para tener un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Eso lo podemos establecer con las leyes de Kirchhoff. Cada vez que empleemos una ley de Kirchhoff, vamos a establecer una ecuación. Como primer ejemplo del uso de la ley de Kirchhoff para resolver circuitos eléctricos, resolveremos el circuito mostrado en la figura de la derecha. Como primer paso, identificamos los elementos en el circuito. Identificamos dos baterías, la de 24 volts en la parte superior y la de 12 volts en la parte intermedia, por lo que la batería 1 es de 24 volts y la batería 2 es de 12 volts. Identificamos tres resistores en la parte superior, en medio y abajo, cuyas resistencias son la resistencia 1 de 28 ohms, la resistencia 2 de 12 ohms y la resistencia 3 de 16 ohms. Ahora identificamos los nodos en el circuito. Tenemos solamente dos puntos donde hay bifurcación, que es este punto y este otro punto, por lo que tenemos el nodo 1 y el nodo 2. Es decir, el número de nodos es 2. Asimismo, identificamos tres ramas: la rama superior, la rama intermedia y la rama inferior, por lo que el número de ramas es 3. Y finalmente, identificamos las mallas en el circuito. Partiendo del nodo 1, tenemos la malla superior, la malla inferior y la malla externa, por lo que tenemos 3 mallas. Como estamos analizando un circuito eléctrico resistivo, el problema ya está clasificado. Ahora nos falta clasificar el tipo de corriente, recordando que podemos trabajar corriente de ramas o corriente de malla. En este primer ejemplo usaremos corriente de rama, por lo que tenemos una corriente en la rama superior. Vamos a suponerla que circula hacia la derecha y la llamamos I1, una corriente en la rama intermedia que también suponemos que va a la derecha y llamamos I2, y una corriente en la rama inferior a la que llamamos I3. Pero aquí debemos tener cuidado, dado que estas dos corrientes ya están entrando al nodo 2, debemos suponer que esta corriente entonces sale del nodo 2. La suposición del sentido de las corrientes no es trascendente para resolver el problema. Lo único que harán es que el resultado final
le añadirán un signo negativo, por lo cual cuando tengamos una corriente con signo negativo, debemos cambiar nuestra suposición del sentido de circulación de la corriente. Ahora procedemos a calcular. Sabemos que debemos utilizar la ley de Kirchhoff, tanto la ley de Kirchhoff del nodo como la ley de Kirchhoff de malla. Empezaremos utilizando la ley de Kirchhoff de nodo. En el nodo 1 haremos el análisis, por lo que la suma de corrientes en el nodo 1, que es 0, son: la corriente 1 sale del nodo, es negativa; la corriente 2 sale del nodo, es negativa; y la corriente 3 llega al nodo, es positiva, por lo que la ecuación para el nodo 1 es menos I1, dado que sale del nodo, menos I2, también sale del nodo, más I3. Y tenemos la primera ecuación. Empleando nuevamente la ley de Kirchhoff del nodo para el nodo 2, la suma de corrientes en el nodo 2 es 0. Tenemos la corriente 1 llega al nodo, es positiva; la corriente 2 llega al nodo, es positiva; la corriente 3 sale del nodo, es negativa, por lo que tenemos I1 más I2 menos I3 igual a 0, que es la ecuación 2. Observando las ecuaciones 1 y 2, vemos que son combinación lineal una de la otra, por lo tanto, solo podemos utilizar una de ellas. Vamos a elegir la ecuación del nodo 1, por lo que esta no nos da mayor información. Con lo que tenemos 3 incógnitas y una ecuación, por lo que debemos establecer otras 2 ecuaciones. Eso lo haremos con la ley de Kirchhoff de malla. Primeramente, aplicamos la ley de Kirchhoff de malla a la malla superior, empezando del nodo 1, y vamos a hacer la siguiente aclaración. Para la diferencia potencial de las baterías se va a usar este tipo de letra, y para la diferencia potencial en los resistores se va a utilizar una E minúscula. Y vamos a adoptar el convencionalismo de que si en el recorrido para el análisis pasamos por una batería del polo negativo al polo positivo, hay una subida de potencial. Si pasamos por un resistor, en el sentido de la corriente, hay una caída de potencial. Si pasamos por un resistor en sentido contrario a la corriente, hay una subida de potencial. Y si pasamos por la batería del polo positivo al polo negativo, hay una caída de potencial. Con estas especificaciones desarrollamos la ley de Kirchhoff de malla. Entonces, partiendo del nodo 1, siguiendo el recorrido de la malla, tenemos la diferencia potencial de la batería 1 menos la diferencia potencial en el resistor 1, más, dado que vamos en sentido contrario, diferencia potencial en el resistor 2, menos diferencia potencial en la batería 2, dado que estamos pasando la trayectoria del polo positivo al polo negativo. Sustituyendo los valores que conocemos y las incógnitas, y omitiendo unidades para cuestiones de cálculo, tenemos que E1 es 24, de aquí. De la ley de Ohm, E1 es R1 multiplicado por la corriente que circula a través del resistor 1, que es I1, más R2 multiplicado por la corriente que circula en R2, que es I2, menos el valor de la batería 2, que es de 12. Sustituyendo los valores de las resistencias y simplificando la expresión, tenemos la resistencia 1 menos 28 y 1, para la resistencia 2, 12 y 2,
24 menos 12 es 12, pasa del otro lado como menos 12. Como los tres términos de la ecuación son múltiplos de 4, dividimos por 4 para simplificar aún más esta ecuación, con lo que tenemos menos 7 y 1 más 3 y 2 igual a menos 3. Y esta es la segunda ecuación. Con lo que nos hace falta una ecuación más para tener un sistema de ecuaciones cuadrado. Aplicamos la ley de Kirchhoff a la malla inferior y con los mismos criterios, empezando el análisis en el nodo 1, tenemos la diferencia potencial debido a la batería 2, como pasamos del polo negativo al polo positivo, es positiva. La diferencia de potencial en el resistor es negativa, y en este caso es el resistor 2. Continuamos por la malla inferior, pasamos por el resistor 3, en el sentido de la circulación de la corriente, por tanto la diferencia de potencial es negativa, y llegamos al nodo 1, y esto es igual a 0. Sustituyendo los valores conocidos, la batería 2 es de 12, de la ley de Ohm, la diferencia de potencial en el resistor 2 es el resistor 2 multiplicado por la corriente que pasa por el resistor, en este caso I2, y la diferencia de potencial en el resistor 3 de la ley de Ohm nuevamente es R3 y 3. Y esto igual a 0. Ahora sustituimos los valores de las resistencias, con lo que la ecuación es 12 menos 12 y 2 menos 16 y 3. Para simplificar más la ecuación, el 12 lo pasamos del otro lado como menos 12 y dividimos la ecuación por menos 4. Con lo que esto se simplifica a 3 y 2 más 4 y 3 igual a 3. Y tenemos la tercera ecuación. Con esto hemos conformado un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Podemos aún aplicar la ley de Kirchhoff de malla a la malla exterior, pero el resultado será una combinación lineal de algunas de las ecuaciones ya planteadas, por lo cual no es necesario. Ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí tenemos el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que se puede resolver por cualquiera de los métodos de álgebra lineal. Resolviéndolo, se obtiene que la corriente 1 es 0.492 amperes. Recuerden, en el resultado deben añadir la unidad y tener en cuenta que deben ser las cifras significativas correspondientes a los datos. Como tenemos 3 cifras en los datos, tenemos 3 cifras en el resultado. Y 2 es 0.148 amperes e I3 es 0.639 amperes. Esto se puede dejar expresado así, o si gustan, lo pueden expresar como 492 miliamperes, 148 miliamperes para las corrientes 1 y 2 respectivamente, y 639 miliamperes para la corriente 3. Ahora determinaremos las diferencias de potencial en cada uno de los resistores. De la ley de Ohm sabemos que la diferencia de potencial en un resistor es resistencia corriente. Por lo que para el resistor 1
tenemos la resistencia 1 multiplicada por la corriente que circula a través del resistor 1, que es I1. Por lo que tenemos 28 ohms por 0.492, lo cual es 13.8 volts. Para el resistor 2, la ley de Ohm nuevamente, tenemos resistencia 2 multiplicada por la corriente que circula a través del resistor 2, que es I2 en este caso, por lo cual tenemos 12 por 0.148, lo cual es 1.78 volts. Y finalmente la diferencia de potencial en el resistor 3, que es resistencia 3, la corriente que circula por el resistor 3, que es I3 en este caso, lo cual nos da 16 por 0.639 y el resultado es 10.2 volts. Tenemos entonces identificadas las resistencias, calculadas las corrientes y las diferencias de potencial en cada resistor. Ahora calcularemos la potencia en cada uno de los resistores, recordando que en el caso eléctrico la potencia se puede calcular como corriente, diferencia de potencial. Por lo que la potencia en el resistor 1 es la corriente que circula en el resistor 1 multiplicada por la diferencia de potencial en el resistor 1. Esto es 0.492 amperes multiplicado por 13.8 volts y el resultado es 6.78 watts. Para el siguiente resistor, la potencia es la corriente que circula por el resistor multiplicada por la diferencia de potencial del resistor. Esto es 0.148 amperes multiplicado por 1.78 volts y el resultado es 0.263 watts. Y para el resistor 3, la potencia se calcula como I3, E3, dado que I3 es la corriente que circula en el resistor y el resultado es la multiplicación de 0.639 amperes por 10.2 volts y el resultado es 6.52 watts. Y así hemos analizado el circuito mostrado anteriormente, conociendo las corrientes que circulan por los resistores, las diferencias de potencial en los resistores y las potencias generadas en cada uno de los resistores. No se les olvide, cuando requieran analizar, deben de identificar, clasificar y calcular. Como segundo ejemplo del uso de las leyes de Kirchhoff para resolver circuitos eléctricos resistivos, analizaremos el circuito en la figura a la derecha. Primero identificamos los elementos del circuito. En este caso tenemos tres baterías a las que llamaremos E1, E2 y E3. E1 es la batería de 12 volts. E2 es la batería de 3 volts. Y E3 es la batería de 18 volts. Una vez identificadas las baterías, ahora identificamos los resistores, que son a la izquierda, al centro, a la derecha y abajo. Estos resistores identificaremos sus resistencias como R1, R2, R3 y R4, con lo que R1 es de 5 ohms, R2 de 4 ohms, R3 tiene un valor de 2 ohms y finalmente R4 tiene un valor de 3 ohms. Ahora identificamos los nodos, que son bifurcaciones que contienen elementos, y tenemos dos nodos. En la parte superior, esta bifurcación a la que llamamos nodo 1, y en la parte inferior, esta bifurcación a la que llamamos nodo 2. Por lo que el número de nodos
es 2. Tenemos 3 ramas, que son las trayectorias abiertas entre los nodos, a la izquierda, al centro y a la derecha, por lo que el número de ramas es 3. Y finalmente el número de mallas, que son la malla de la izquierda, la malla de la derecha y la malla externa. Por lo que tenemos 3 mallas. En este ejemplo utilizaremos corrientes de malla, por lo que establecemos una corriente en la malla izquierda. Podemos darle el sentido a la izquierda o el sentido a la derecha. En este caso le daremos el sentido a la derecha y le llamaremos I1. La corriente de malla de la malla derecha la haremos circular hacia la izquierda y le llamaremos I2. La ventaja de usar corrientes de malla es que requerimos una ecuación menos que el número de mallas. Por lo tanto, en este ejemplo requerimos 2 ecuaciones, por lo que basta con las 2 corrientes que hemos supuesto. Así, usamos la ley de Kirchhoff de malla a la malla izquierda, esto es igual a 0, y empezamos el recorrido para aplicar la ley de Kirchhoff en el nodo 2 en sentido de la corriente. Por lo que pasamos primero por el resistor de 5 ohms, es una caída de potencial, y este es el resistor 1. Pasamos por la batería 1 de polo negativo a polo positivo, por lo tanto es una subida de potencial, es positivo. Continuamos con el recorrido, pasamos por la batería 2 del polo positivo al polo negativo, por tanto es una caída de potencial en la batería 2. Pasamos por la resistencia de 4 ohms, es una caída de potencial en el resistor 2. Y llegamos al nodo 2, con lo que está planteada la ecuación. Y aplicamos la ley de Ohm en los resistores. En el resistor 1 de la ley de Ohm tenemos resistencia 1, corriente 1, más la batería 1, menos la batería 2, menos en el resistor 2 tenemos el resistor 2. Pero aquí debemos tener cuidado, ya que en este resistor circula la corriente 1 y circula la corriente 2. Por lo que en este resistor tenemos la resistencia 2 multiplicado por la corriente 1, que va en el sentido del análisis, es positivo, más la corriente 2, que también va en el sentido del análisis. Y esto es igual a 0. Sustituyendo los valores, tenemos para R1 5 y 1, para E1 12, para E2 3, R2 es 4, multiplicado por la suma de I1 e I2. Y esto igual a 0. Simplificando esta expresión tenemos 5i1 menos 4i1, esto es menos 9i1, menos por más, menos 4 por i2, 4i2, y 12 menos 3, 9, lo pasamos del otro lado como menos 9. Y tenemos nuestra primera ecuación. Ahora aplicamos la ley de Kirchhoff de malla a la malla derecha. Esto es, la suma de las diferencias de potencial en la malla derecha es igual a 0. Ahora empezamos el análisis en el nodo 1, siguiendo la trayectoria de la corriente 2. Por lo que tenemos la diferencia potencial de la batería 2. Como estamos pasando la batería 2 del polo positivo al polo negativo,
tenemos una caída de potencial, por lo que E2 es negativo. Al pasar por el resistor 2, tenemos una caída de potencial, pero esta vez esa caída de potencial se debe a la corriente I1 y a la corriente I2. En este caso tenemos una caída de potencial en el resistor 2. Continuando con el recorrido por la malla, llegamos al resistor 4, es una caída de potencial en el resistor 4. Continuando con el recorrido, en el resistor 3, que es de 2 ohms, tenemos una caída de potencial. Pasamos por la batería 3 del polo negativo al polo positivo, por lo tanto es una subida de potencial en la batería 3. Y regresamos al nodo 1, por lo que se termina el análisis de la ley de Maya. Aplicando la ley de Ohm a los resistores, tenemos que esta ecuación ahora es menos E2 menos la resistencia 2 multiplicada por la corriente 1 más la corriente 2 que pasan por ella, menos resistencia 4 multiplicada por la corriente 2 menos la resistencia 3 multiplicada por la corriente 2 más la batería 3. Y esto igual a 0. Sustituyendo los valores para las baterías y para las resistencias, tenemos menos 3 menos 4 que multiplica a I1 más I2 menos la resistencia 4 que es de 3 ohms multiplicado por la corriente 2 menos la resistencia 3 que son 2 ohms multiplicada por la corriente 2 más el valor de la batería 3 que es de 18. Simplificamos esta expresión. Primero el término de la corriente I1 que es menos 4I1 menos 4I2 menos 3I2 menos 2I2, tenemos menos 9I2 y sumamos las baterías que son los términos independientes, menos 3 más 18 son 15, pasa del otro lado de la igualdad como menos 15. Y tenemos nuestra segunda ecuación, con lo cual terminamos el uso de la ley de Kirchhoff, ya que ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos conformado el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema lo pueden resolver por cualquier método que conozcan o que les guste. Y la solución de este sistema es la corriente 1 es de 0.323 amperes, la corriente 2 es de 1.52 amperes. Ahora determinamos la diferencia de potencial en cada uno de los cuatro resistores, recordando que de la ley de Ohm, la diferencia de potencial en un resistor es resistencia corriente, por lo que la diferencia de potencial en el resistor 1 es resistencia 1 y la corriente que circula en este resistor, que en este caso es I1. Dado que la resistencia 1 es 5 y la corriente 1 es 0.323, la diferencia de potencial 1 es de 1.62 volts. La diferencia de potencial en el resistor 2 es la resistencia 2 multiplicada por la corriente que circula a través de la resistencia 2. En este caso, circulan ambas corrientes. Por lo tanto, esto será I1 más I2. Y el resultado de esta operación, sustituyendo los valores, es de 7.37 volts. Para el tercer resistor, la diferencia de potencial es resistencia 3
multiplicada por la corriente que circula por el resistor 3, en este caso es I2, y R3 I2 es 2 por 1.52, lo cual es 3.04 volts. Y para el resistor 4 de la ley de Ohm es resistencia 4 multiplicado por la corriente que circula por el resistor 4, que es I2, y el resultado de la multiplicación de la resistencia 4 y la corriente 2, que es 3 multiplicado por 1.52, es 4.56 volts. Recuerden que para las operaciones estamos omitiendo unidades, pero cuando se reporte el valor de un parámetro, debemos tener las cifras significativas adecuadas y la unidad adecuada. No podemos escribir un resultado sin unidades y sin las cifras significativas adecuadas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Y recuerda, quédate en casa.